93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. Las víctimas de Yaqub Jaal en África. Documental de investigación. Las historias de las víctimas de Yaqub Jaal en Tanzania. Documental de investigación. Un documental de investigación revolucionario desde África como nunca antes has visto. Protagonizado por Yaqub Jaal. ¿Cómo es posible que este hombre sea ahora presentado en los medios como un experto? ¿Cómo es posible que esté estudiando para ser pedagogo? ¿Cómo es posible que incluso siga en libertad? Al final, solo quiero decir que la cárcel no es un castigo suficiente para Yaqub. Debería ir a la cárcel y ser obligado a realizar trabajos muy duros para pagar por todo lo que ha hecho. Bob, ex colega de Yaqub. Advertencia. Este documental contiene contenido que puede resultar perturbador para personas sensibles. Compártelo. Ayuda a detener el mal disfrazado de bien. Porque si todos dan la espalda, ¿quién protegerá a los niños la próxima vez? El documental ha sido traducido al español, publicado e emitido con el consentimiento de los creadores del documental. 93.0 FM. Hagámonos una pregunta. ¿Cuántas personas buenas y sinceras de Chequia y Eslovaquia enviaron dinero solo con el deseo de ayudar a los niños? Pero bastó con un solo psicópata para destruirlo todo. Traicionó su confianza, arruinó la comunidad, se apropió del dinero y destruyó vidas. Las vidas de niños inocentes que, al principio, veían en él una esperanza, y luego simplemente huyó. Y hoy aparece en los medios como un supuesto experto, da conferencias sobre las llamadas sectas peligrosas y se ha convertido en la cara checa de una red extremista anticulto. Pero el problema es que Jaal no es una excepción, es el ejemplo típico. Todos los activistas de esta red internacional anticulto de Dworkin, con su ideología extremista y terrorista, desde Jaal hasta el propio Dworkin, presentan los mismos rasgos psicopáticos: violencia, difusión del odio, persecución, terror y destrucción de vidas mediante la manipulación y el deseo de poder. Y lo más hipócrita de todo es cómo se presentan, como si estuvieran luchando contra las sectas, como si protegieran a la sociedad de amenazas. Pero, ¿tienen algún respeto por los derechos y libertades de las personas? Dicen que se preocupan por los niños, que los protegen. Pero basta con mirar lo que hacen en realidad. Son pedófilos, coprófilos y sádicos. En África, Jaal hacía exactamente lo mismo que hoy hace en Chequia, solo cambió el escenario. Hace algunos años era la lucha contra la pobreza, hoy es la lucha contra las sectas. Pero la esencia de sus acciones sigue siendo exactamente la misma: destruir vidas humanas bajo eslóganes bonitos. Hoy, siguiendo el ejemplo de los nazis, elabora listas negras, difunde acusaciones falsas y siembra odio contra personas inocentes. Y esta inclinación suya hacia el nazismo ya la mostraba hace más de 10 años, cuando quemó una bandera de Israel en la plaza frente a una sinagoga. Por eso ya en el primer documental lo comparé con Alexander Dworkin, porque fue precisamente este psicópata quien desató en Rusia una ola de persecuciones y ataques contra numerosos grupos minoritarios en Rusia. Y es por culpa de él que hoy, en Rusia, se reprimen cada vez más los derechos humanos fundamentales. Además, Dworkin es una persona con diagnósticos psiquiátricos confirmados, tendencias sádicas y, según testimonios, una perversión pedófila conocida como coprofilia. Y es precisamente aquí donde vale la pena recordar nuevamente al padre y a su hijo, quien vivió esa perversión en carne propia. Él violó a mi amigo y él estaba muy feliz. Yo estaba muy asustado. Yaqub violó a mi amigo y yo escapé. Al final, Jaal alquiló una casa justo al lado del terreno de un colegio. Tenía acceso diario a los niños y ni siquiera necesitaba hacer ningún esfuerzo. Nosotros también estuvimos en esa zona y los niños se acercaban a nosotros por sí solos, solo porque somos blancos. Cuando los africanos ven a una persona blanca, sienten esperanza y esperan recibir ayuda. Y Jaal les prometía esa ayuda.
Ahora vamos a ir a hablar con el director para ver si está de acuerdo en que organicemos algunos proyectos en este colegio. En primer lugar, se trata de trabajar en el aula de informática, en esos 2 lugares. Y ahora solo imaginen el nivel de estrés que vivieron esos niños, los traumas que llevan dentro. ¿Y ustedes serían capaces de hablar de algo así? Y más aún, frente a una cámara. ¿Y cuántos niños más habrá como ellos? Porque hubo muchos adultos que se negaron a reunirse con nosotros. Simplemente no quieren recordar a Yal, adultos que viven con dolor, con trauma. Entonces, ¿qué podemos decir de los niños? Intentamos contactar a Ramadán del primer centro Nature and Skills para que también nos diera su testimonio. Pero Ramadán está muy dolido y no confía en la gente de Chequia. Dijo, Yaqub hirió profundamente mi corazón y me siento muy dolido. Creo que no tiene sentido venir aquí a dar testimonio, porque él me hizo mucho daño y me siento mal por eso. Dijo, no puedo dar ningún testimonio, porque en esta gente veo lo mismo. Deben dejarme en paz. No quiero oír hablar de Yaqub. Él destruyó mi vida. También llamé a la madre Mary para ver si podía aportar alguna prueba de lo ocurrido. No quiso. Llamé a Jessica, la joven que atendía a los niños. Los cuidaba en el orfanato, les ayudaba con la cocina y con todo lo demás. Pero también se negó. ¿Y por qué se negó? Se negó por el dolor que vivieron y por los problemas que no esperaban enfrentar. Y ahora miren otro rostro de la red totalitaria de Dvorkin. Irina Kremenovska, una activa seguidora de Dvorkin en Ucrania. En el pasado, torturaba cruelmente a los perros e incluso llegó a declarar que el sufrimiento de los perros es una sinfonía para sus oídos. ¿Es Irina quien escribe eso en redes sociales? Sí, es Irina, exactamente. He entornado la ventana y estoy escuchando atentamente. Escucharé los gritos de «Hola, arcoíris». Hablar de las sinfonías llevaría mucho tiempo. En resumen, a veces pueden durar bastante y otras veces no las hay. Una vez, en la casa de campo, ofrecía una manada de nuestra calle por la mañana. Apenas llegué, alrededor de las 8. La sinfonía, más bien un coro, empezó después de las 10 y duró 2 horas. La señorita lo disfruta. Y ahora recuerden lo que contó Joseph. Como Yal envenenaba perros directamente en la calle. También recibí una queja del presidente de la calle, que vivía allí. Me dijo que Yal tenía algún tipo de medicamento que colocó en la carretera, y cuando llegué por la mañana, vi más de 10 o 20 perros muertos, así que no sé qué tipo de sustancia les dio. Vieron cómo Yaqub les daba algo a los perros, y luego esos perros morían. ¿Qué les daba? No lo sé. ¿Con qué las envenena? No es veneno. Es un medicamento para la tuberculosis. Como se suele decir, Dios los cría y ellos se juntan. Por eso Yal menciona regularmente a Kremenovska en sus videos. ¿Y qué hay de su aliado? El hombre de apellido Sviatogor. Es conocido como el cazador de perros, o Dogunter. Ha sido investigado en varias ocasiones y en fuentes abiertas se ha señalado que también es pedófilo. Todo esto no hace más que confirmar que todos los activistas de esta red actúan siguiendo un mismo patrón. Y Yal claramente está vinculado con ellos, retórica, organizativa e ideológicamente. Lo mismo vemos en Estados Unidos, con personas como Steven Hassan y Rick Alan Ross, a quienes ya mencionamos en el primer documental. Ambos fueron participantes activos de la organización anticulto Khan, que terminó en bancarrota tras una serie de procesos judiciales. Y la causa fueron precisamente las acusaciones de desprogramación forzada, en la que se encerraba a personas contra su voluntad y se ejercía sobre ellas presión psicológica y física. Mientras Hassan actuaba como asesor, Ross era él mismo un desprogramador. Por orden judicial, Ross fue obligado a pagar más de $3 millones a las víctimas. El tribunal reconoció violaciones de derechos humanos, violencia y una intromisión ilegal en la vida privada y familiar. Y Yal hace exactamente lo mismo. Después del estreno de nuestro primer documental, muchas personas se pusieron en contacto con nosotros cuyas familias y relaciones habían sido destruidas por Yal. Manipulaba a sus seres queridos. Les llamaba y escribía incluso en plena noche. Se metía en su vida personal. Yo mismo lo viví. Así que sé muy bien la perversidad con la que este psicópata puede invadir tu intimidad. Este es el verdadero rostro de toda esta red extremista anticulto. No se trata de protección, sino de la destrucción de personas. Y no solo sufren aquellos a quienes ellos señalan con el dedo. Su influencia destruye la salud mental de todos los que los rodean. África es un ejemplo claro. Han pasado ya 4 años, pero la gente todavía lo recuerda como si hubiera sido ayer. Toda la ciudad sabe lo que hizo Yaqub Yal. Y créanme, no les es indiferente. Solo piensen, si una persona está mentalmente sana, ¿acaso disfruta causando sufrimiento a otros? ¿Es capaz de cometer semejantes atrocidades? Ni siquiera los animales actúan así.
Pero aquellos que se esconden detrás del lema de la lucha contra las sectas y que en realidad solo difunden la ideología extremista y terrorista de Alexander Dworkin, sitúan este mismo comportamiento en el centro de su trabajo para alcanzar sus objetivos. Por suerte, hay buenas noticias. Ahora se está hablando de esta red a alto nivel en Estados Unidos. En mayo de 2025, se reunieron en un foro en Washington tanto representantes de la sociedad civil como funcionarios del gobierno. Con el apoyo de círculos oficiales de los Estados Unidos, se hizo una exigencia clara: iniciar una investigación internacional de la red anticulto, llevar a sus miembros ante la justicia penal y aplicar sanciones contra todos los que encubren esta actividad criminal, incluidos los llamados expertos y agentes de influencia dentro de las estructuras de poder. Y nosotros apoyamos de forma unánime esta exigencia de Washington. ¿Y cuál es la situación en Europa? Todos recuerdan bien el caso de un fiscal europeo que se levantó para defender los derechos y libertades de las personas, que protegió la seguridad pública e inició una investigación sobre esta red extremista, incluido el depredador del que hablamos en este documental. ¿Y qué pasó al final? En solo unas semanas aparecieron más de 400 artículos difamatorios en los medios, y es evidente que estos artículos estaban ideológicamente vinculados a la red de Dworkin. El resultado, el fiscal general de ese mismo país, en lugar de defender la ley y la democracia, cerró toda la investigación. No se puso del lado de la ley, se puso del lado de esta red de maníacos. En esencia, les dio luz verde a los sádicos, permitiéndoles seguir con su actividad destructiva sin castigo, y castigó precisamente a quien actuó con honestidad. Vemos que se desarrollan escenarios similares en otros países. Por ejemplo, en Rusia, el fiscal general inicia el proceso para declarar al movimiento Alatra como una organización extremista, o en Ucrania, donde se abren causas penales basadas en los informes falsos de su agente Kremenovska. Entonces, me hago una pregunta. ¿Qué motiva a esos fiscales? ¿Están sirviendo conscientemente a esta red? ¿O simplemente tienen miedo? ¿O hay alguien que los está chantajeando? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Esta es la verdad sobre la estructura de la que Yal forma parte. Pero ya nos estamos acercando al final de este documental, y queremos dedicar esta última parte a una mujer que realmente lo merece: Tatiana. Mientras Yal lo destruía todo a su alrededor en África, ella realmente estaba ayudando. Quería cumplir un sueño de infancia: construir un orfanato. Y sí, lo logró, pero cometió un error. Confió en la persona equivocada, igual que los africanos cuyas historias se escucharon hoy. Durante las 2 semanas de nuestra investigación, visitamos los lugares donde había estado Yal. Caminamos con su foto y preguntamos por él literalmente en todos los lugares donde podíamos. Y descubrimos que las personas a las que hizo daño son muchas más de las que pudimos abarcar en estos 14 días. Y aún así, después de huir, Yal declaró públicamente que Tatiana supuestamente se había apoderado del orfanato y que él fue expulsado de África, aunque fue ella quien creó ese proyecto, y sus padres lo financiaron. Y nosotros tenemos los documentos que lo demuestran. Aquí pueden ver que la casa y todo el proyecto nunca estuvieron registrados a nombre de Yal. Jeffrey, el mismo al que Yal atacó con un cuchillo y quien durante varios meses se encargó de todos los permisos y trámites ante las autoridades para abrir legalmente el orfanato, nos entregó toda la documentación. Él hizo todo lo posible para que el orfanato funcionara. ¿Y cómo le pagó Yal? Intentando clavarle un cuchillo por la espalda. Literalmente. Esta es la historia de Yaqub Yal en África. Y créanme, esto está lejos de ser todo. Podríamos haber abordado muchos más detalles en esta investigación. Pero creo que vale la pena terminar con una nota positiva. Porque los activistas anticulto que destruyen vidas y siembran odio son solo un puñado. En cambio, las personas buenas, las que salvan vidas, las que, en lugar de violencia, cuidan de los demás, son muchas más. Y justamente por eso, al final de este documental queremos mostrarles el orfanato que Tatiana sigue apoyando hasta el día de hoy. Es un lugar maravilloso, donde los niños son realmente felices, donde los cuidan personas que sinceramente los aman. Este orfanato fue fundado por una mujer alemana llamada Kerstin, una persona increíble con un corazón bondadoso. Tuvimos la suerte de pasar allí un tiempo y hablar con los niños. Estos niños son simplemente maravillosos. Y sí, muchos de ellos han pasado por experiencias profundamente trágicas. Pero este verdadero orfanato les da una oportunidad de tener una infancia feliz. Y cuando estuve con ellos, darme cuenta de que algún parásito explotó a estos niños indefensos con fines tan repugnantes y perversos, fue para mí aún más insoportable. Ahora ustedes tienen la oportunidad de comparar la realidad de Yal con la realidad de los proyectos auténticos. Saquen sus propias conclusiones. Tatiana es una persona que trata con bondad a los niños. Lo digo de todo corazón, no puedo mentirle a nadie.
es la verdad. Y esta es la vida con nosotros y los niños en el pasado de la que estoy hablando. Tatiana era una joven amable que vino aquí, a África, a Tanzania, a Moshi, bajo la influencia de Jacob y Martin. El objetivo era venir a abrir un orfanato y ayudar a los niños. Así que ella llegó con ese plan, y empezaron a hacerlo juntos. Fue entonces cuando nos encontramos con ellos y conocimos a Tatiana. Y lo que vimos allí fue que Tatiana tenía un buen corazón. Por eso le confesó todo a su madre, y su madre simplemente puso el dinero para comprar la casa. E hicimos eso juntos, en colaboración. Y ella nos decía constantemente que sería un programa muy bueno, con gente en la casa y todo eso. Así que vi que estaba muy ilusionada con tener una casa, abrir un orfanato y cuidar de los niños, etc. Vi su corazón y su amor por los niños, porque también tenía un plan para adoptar a una niña llamada Mary. Siempre amó a los niños, y cuando los veía, era como, wow, y cosas así. Y siempre preguntaba, ¿cómo puedo adoptar a un niño aquí? Y mostraba su amor en el orfanato. Así que era una persona muy amable. Pero cayó en malas manos. Jacob y Martín, que la manipularon, porque ella no sabía cuál era el propósito de esos dos chicos. ¿Cómo se llama la madre de Tatiana? Yana. Yana, sí. Recuerdo a esa madre. Realmente es una buena madre. Puedo decir que la madre de Tatiana es una buena madre. Participó en muchas cosas. Cuando vino aquí, Jacob intentó escaparse de ella porque había malgastado mucho dinero que pertenecía a la madre de Tatiana. Así que Jacob intentó huir porque ella le dijo, Jacob, cuando llegue allí, quiero un informe de todo el dinero que te enviamos. Pero Jacob había gastado el dinero con una banda, con alguien de la ciudad. Y ya la primera noche, cuando llegué allí, tuve un conflicto con Jacob. Le dije que ya debía haber preparado el informe financiero. Ella vino habiendo descubierto que, durante los 2 o 3 años que Jacob trabajó en África, se apropió de unos 2 millones de coronas que iban directamente a su bolsillo. Y eso solo de la cuenta transparente, sin contar el dinero que, como ya dije, la gente le enviaba directamente a su cuenta personal. Él se fue y al poco tiempo volvió gritando. Fue algo indescriptible. Todos estábamos en shock. Gritaba que Tanechka acabaría en la cárcel porque en el pasado había ayudado a una mujer a la que se le había infectado un hueso y Tania le limpiaba y trataba la herida. Ayudé a una señora que tenía una herida bastante grave y una pierna infectada. Así que digamos que la ayudé un poco con una pequeña intervención quirúrgica, simplemente un tratamiento básico que allí no conocen. Y después de 5 o tal vez 10 años, creo, finalmente pudieron quitarle el metal de la pierna. Así que le salvamos la pierna. Esto, sí, como lo que ves, sí, claro. ¿Puedes mostrar la foto otra vez? Sí, claro. Sí, Jacob intentó impedir que Tatiana ayudara, ¿verdad? Sí, claro. Jacob fue quien detuvo a Tatiana para que no ayudara a esa mujer, porque ella también tenía conflictos con otras personas. Él decía que Tatiana no tenía habilidades para ayudarla. Y luego, él vino gritando que Tanechka acabaría en la cárcel, que los de Malengo estaban en su contra, que la iban a golpear y que sería mejor que ellos la alcanzaran antes que la policía. O que esa mujer se estaba muriendo, que tenía fiebre alta y pus. En ese momento se me heló la sangre. Había muchos testigos alrededor, incluida su voluntaria Katka. Estaba en shock, sin saber si llamar a un abogado en Eslovaquia o comprar un billete para que Tanechka se fuera. Pero los chicos que trabajaban en ese orfanato dijeron que iban a averiguar qué había pasado. Así que fui allí con mi madre. Llegamos y el hijo de esa mujer empezó a hacer reverencias a mi madre y a darle las gracias. Todo estaba bien y él dijo, gracias por haber criado a una hija así, porque gracias a ella mi madre puede caminar. Se lo agradecieron tanto a mamá que se puso a llorar, totalmente feliz. Me senté en la cama de esa pequeña choza y lloré como una niña. Y su hijo me daba las gracias de rodillas. Y la madre decía que qué buena hija había criado. No entendía qué se le había cruzado por la cabeza a ese Jacob. Fue un verdadero shock. Valoro mucho a Tatiana por lo que hizo por mí. Me ayudó muchísimo. Venía todos los días y cuidaba de mí. Realmente lo aprecio y cada día rezo por ella para que todo le vaya bien. Me puso vendas en la pierna, me limpió la herida. Tenía una pequeña herida allí y cada día me la lavaba y me cuidaba. Me enfadé con él.
Pensando que más le valía no haberse metido conmigo, me levanté y me fui de allí. Luego, Tania vino detrás de mí al orfanato. Y Jakub simplemente desapareció. Justo antes se había ido en un rickshaw. Se marchó, dejando a la voluntaria Katka con nosotros. También se llevó la tarjeta a la que se enviaban las donaciones al orfanato. Cuando huyó con el dinero, Tatiana, Moses y yo lo buscamos en un hotel allí. En varios hoteles. Finalmente encontramos sus chanclas en uno de ellos. Y allí nos dijeron, se fue hace 5 minutos. Dijo que iba al aeropuerto, así que se fue volando con el dinero destinado a los niños. Simplemente necesitaba montar algún tipo de drama para poder marcharse voluntariamente, evitar la confrontación conmigo y no tener que entregarme el informe financiero. Él huyó del país para no volver jamás. Creo que incluso grabó videos y empezó a escribir un libro diciendo que Tanechka era una mentirosa, que le habíamos robado el orfanato y no sé qué tonterías más. Y eso, que él no había invertido ni un solo céntimo en el orfanato, ni había comprado nada. Él descargó una foto, una mujer blanca con 6 africanos. Colocó mi cara encima y la difundía diciendo que yo era una ladrona y cosas por el estilo. Y hay que decir que incluso su propia madre hacía esos memes. Así que, al menos ahora, está claro de quién heredó probablemente su salud mental. Ella comentaba todas mis publicaciones, todos mis comentarios en Facebook, incluso debajo de mis fotos normales, por ejemplo, de un viaje a África. En resumen, por todas partes. Luego, personas de su secta empezaron a escribirme, llamándome ladrona y afirmando que habían tenido una experiencia personal conmigo. ¿Qué experiencia? Jamás me han visto en su vida. Él de verdad tenía muchos cómplices devotos de su secta satánica. Viví con Tatiana durante unos 6 meses, intentando construir una organización sólida, así que la conozco bien. Tatiana estuvo allí y participó en muchas cosas. Bañaba a los niños, les enseñaba, cocinaba con ellos, jugaba con ellos y a veces llevaba a los niños a otros lugares para entretenerlos, con su propio dinero, porque todo el dinero lo tenía Jakub. Lo que puedo decir es que Tatiana era una buena chica que se sacrificaba, se entregaba, abría su corazón, ayudaba a los niños y hacía muchas cosas por ellos. Pero además, era una persona muy comprometida. Quería estar del lado de los niños, crear un orfanato y hacer algo grande. Incluso preguntaba cómo se podía acoger a más niños, cómo podemos recibir a otros niños, y cosas así, porque simplemente quería ayudarlos. Así que puedo decir que Tatiana era una chica muy buena, que dedicó su tiempo y su mente con buenas intenciones para crear aquí, en Tanzania, ese orfanato. Hola, me llamo Kerstin Schulze, soy de Alemania. En enero de 2020 vine aquí en un tour al Kilimanjaro. Durante el viaje conocí a Juma Jigwa. Hablamos solo unos 10 minutos. Pero su número resultó ser el único contacto que tenía de Tanzania. Un año después decidí ponerme en contacto con él. Y descubrí que llevaba unos 8 años ayudando a niños sin hogar y huérfanos en Tanzania. Siempre fue mi sueño ser una abuela que pudiera trabajar en un centro infantil, leer cuentos a los niños o simplemente ayudar de otra manera. Pero en Alemania, para ser abuela, aún me quedaban muchos años, hasta los 67. Entonces pensé que podía volver a Tanzania como voluntaria. La gente de aquí me dio mucho, mostrándome una bondad y calidez increíbles. Y quise encontrar una manera de agradecer a este país. En aquel momento, una crisis migratoria estalló en Europa y muchos refugiados llegaron a Alemania en busca de una vida mejor. Entonces se me ocurrió una idea: ayudar a los niños aquí, en su propio país, a recibir una buena educación, aprender a vivir de forma independiente y contribuir al desarrollo de su tierra natal. Así fue como regresé a Tanzania en diciembre de 2021 como voluntaria. Con un grupo de 5 tanzanos creamos una ONG.
A mediados de enero de 2022 volví a casa y fundé en Alemania la asociación Upendo Mama África e.umbi. En marzo, los chicos en Tanzania comenzaron a trabajar. Encontraron este hermoso terreno, renovaron una casa antigua y ya en verano llegaron los primeros niños. Fue un momento increíble para mí. Aunque hubo otro acontecimiento sorprendente. A finales de mayo de 2022, sufrí un grave accidente. Me fracturé la columna vertebral y dañé los nervios. Los médicos me diagnosticaron una parálisis incompleta y dijeron que pronto acabaría en una silla de ruedas. Se lo conté a mis amigos en Tanzania y, por supuesto, se asustaron un poco. Yo misma no sabía si alguna vez podría volver aquí. Sin embargo, el deseo de desarrollar este proyecto me dio fuerzas. Las familias de los 5 miembros de la ONG aportaron su granito de arena e hicieron tanto que en 2022 pudimos iniciar el proyecto y acoger a 12 niños. En mayo de 2023, a pesar de todo, pude volver aquí por primera vez desde el accidente. Estaba increíblemente feliz. Conocí a los niños y fue una experiencia maravillosa. Aquí me siento como en casa. Thank you very much. Thank you very much. Miss you, Tatiana. We miss you, Tatiana. Acaban de escuchar los últimos testimonios de testigos y han visto el orfanato donde los niños son realmente felices. Quiero dar las gracias una vez más a Tatiana, porque es una mujer valiente que eligió ayudar en lugar de odiar. Y que, a pesar de toda la inmundicia que Yal intentó arrojarle, seguía siendo un verdadero ser humano. También le estoy agradecido a Tatiana porque gracias a ella conocimos este orfanato y a muchas personas maravillosas que trabajan allí. Porque este es un lugar donde los niños no solo tienen un techo, sino también amor, seguridad y esperanza. Es un lugar donde las heridas, tanto físicas como emocionales, se curan y no se crean. Porque aquí las personas ayudan con todo su corazón. Y lo hacen sin cámaras, sin buscar atención, sin ansias de fama. Y en eso radica la gran diferencia entre quienes destruyen y quienes realmente ayudan. Para concluir nuestro documental, queremos decir que respaldamos cada palabra y cada frase que se ha dicho en este documental. Porque, como participantes de Alatra, somos personas que siempre hemos estado y seguiremos estando del lado de la verdad, la libertad y la democracia. Porque hoy vemos cómo el mundo a nuestro alrededor está cambiando rápidamente. La naturaleza se comporta de una forma completamente distinta a la de antes. Y nosotros, los seres humanos, somos mucho más vulnerables de lo que creemos. Y Tanzania nos ha mostrado esa vulnerabilidad sin ningún disfraz. Vimos cómo vive la gente allí. Y cuán fácilmente pueden perderlo todo cuando golpea un desastre natural. Por eso apoyamos el modelo climático y las soluciones que proponen los científicos de Alatra. Son soluciones que pueden restablecer el equilibrio natural en nuestro planeta y garantizar un futuro digno para la humanidad. Sí, para muchos quizás sea más fácil difamar a alguien que tomarse el tiempo de comprobar que todo lo que los científicos de Alatra llevan más de 10 años comunicando está ocurriendo ahora mismo, ante nuestros ojos. Tenemos la oportunidad de resistir en estos tiempos difíciles. Tenemos la oportunidad de pasar a un nuevo nivel de desarrollo de la civilización, y considero que vale la pena actuar por ello. Por eso me alegra sinceramente que cada vez más personas, a nivel global, empiecen a responder al llamado de los científicos de Alatra. Porque hoy en día no existe en el mundo otro grupo científico que estudie de manera tan integral las causas y soluciones de los cambios geodinámicos que están ocurriendo en nuestro planeta. Pero a pesar de todo esto, hay personas que, en lugar de apoyar, se dedican a difamar. Después del estreno del primer documental Satanista en África, Tatiana empezó a recibir mensajes de una ex participante de Alatra, Eva Gronova, una mujer que inventa historias, interpreta el papel de víctima y públicamente expresa su admiración por Yal por su actividad en África. En sus mensajes también elogia a la gente de Dworkin, Kremenovska, una mujer que, como sabemos, torturaba a perros y luego pasó a las personas. Eva la llama una persona maravillosa y honesta, y de Yal dice que está haciendo un trabajo realmente bueno y le agradece todo lo que ha hecho en África.
Así que saquen sus propias conclusiones sobre estas personas. El hecho sigue siendo el mismo. Toda persona sensata está del lado de los niños y del futuro. Pero precisamente personas como Dworkin en Rusia, Kremenovska y Sviatogor en Ucrania, Ross y Hassan en Estados Unidos, Yal en Chequia y otros activistas de la red anticulto solo traen dolor y sufrimiento a los niños. Y por eso la sociedad no debe tolerar la actividad de tales extremistas. Porque su ideología, llamada anticultismo, es tan destructiva como el nazismo. Y por eso debe ser prohibida a nivel internacional. Por eso apoyamos plenamente la demanda expresada en el Foro de Washington. Y como ya hemos dicho hoy, a pesar de que la historia de Yaqub Yal en África es absolutamente atroz, este documental merece un final positivo. Y para mí, ese final es un recordatorio de lo importante que es no perder la fe en el ser humano. Porque, a pesar de todo el mal y el dolor que ocurre en el mundo, a pesar de que existen parásitos que se alimentan del sufrimiento ajeno, todavía hay personas que traen al mundo humanidad, cuidado y preocupación por los demás. Personas que no buscan culpables, sino soluciones. Personas que no esperan a que alguien más arregle las cosas, sino que empiezan por sí mismas. Y justamente estas personas son hoy la mayor esperanza para el futuro de nuestra civilización. Cada uno de nosotros tiene una elección: callar o hablar, cerrar los ojos ante el mal o enfrentarlo, destruir o ayudar. Y nosotros ya hemos hecho nuestra elección. Estamos del lado de la verdad, del lado de la vida, y nunca retrocederemos. 93.0 FM. Las víctimas de Yaqub Yal en África. Documental de investigación. Las historias de las víctimas de Yaqub Yal en Tanzania. Documental de investigación. Un documental de investigación revolucionario desde África como nunca antes has visto. Protagonizado por Yaqub Yal. ¿Cómo es posible que este hombre sea ahora presentado en los medios como un experto? ¿Cómo es posible que esté estudiando para ser pedagogo? ¿Cómo es posible que incluso siga en libertad? Al final, solo quiero decir que la cárcel no es un castigo suficiente para Yaqub. Debería ir a la cárcel y ser obligado a realizar trabajos muy duros para pagar por todo lo que ha hecho. Bob, ex colega de Yaqub. Advertencia. Este documental contiene contenido que puede resultar perturbador para personas sensibles. Compártelo. Ayuda a detener el mal disfrazado de bien. Porque si todos dan la espalda, ¿quién protegerá a los niños la próxima vez? El documental ha sido traducido al español, publicado e emitido con el consentimiento de los creadores del documental. ...93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. .0 FM. Granizo gigante en Italia, calor récord e incendios en Europa, nieve en el desierto chileno. Todo esto es solo una parte de los acontecimientos de la semana pasada, pero la principal amenaza se oculta en lo profundo de las entrañas del planeta. Y hoy descubrirá por qué Siberia podría convertirse en la causa de una catástrofe a escala planetaria. Francia.
El 25 de junio, Francia fue azotada por tormentas extremas con lluvias torrenciales, rayos, granizo de gran tamaño e incluso tornados. Los especialistas clasificaron este fenómeno como un derecho. En casi la mitad de los departamentos del país se declaró el nivel naranja de alerta. Durante la noche, los bomberos realizaron 2.500 operaciones de rescate. El tráfico ferroviario se vio interrumpido en todo el país. En varias regiones, las ráfagas de viento superaron los 130 kilómetros por hora, batiendo récords históricos. Unos 110.000 hogares se quedaron sin electricidad. Durante la tormenta, 2 personas murieron por la caída de árboles. Otras 17 personas resultaron heridas por la furia de los elementos, una de ellas en estado crítico. En Normandía, los fuertes vientos dañaron casi un tercio del bosque de Lyon, el más grande de la región. En cuestión de minutos, el temporal destruyó por completo la iglesia de San Pedro en la comuna de Valais, que acababa de ser restaurada tras 35 años de obras. En París, la lluvia fue tan intensa que la visibilidad se redujo a menos de 50 metros. Las calles en la zona sur de la ciudad quedaron inundadas, lo que dificultó gravemente el tráfico. Varias estaciones de metro fueron cerradas. En la Asamblea Nacional, las sesiones se suspendieron temporalmente debido a filtraciones. Un árbol caído aplastó literalmente un coche, en el que viajaban un hombre y su esposa. El vehículo quedó completamente destrozado, pero la pareja sobrevivió milagrosamente. Italia. El 26 de junio, poderosas tormentas azotaron el norte de Italia. En la comuna de Sacile y otras ciudades de la región de Friuli, cayó granizo gigante, con un diámetro que en algunos lugares superó los 10 centímetros. Fue uno de los fenómenos más extremos en Europa en los últimos años. La tormenta llegó de forma repentina, tomando por sorpresa a los residentes. Se causaron importantes daños a edificios y vehículos, y en algunas carreteras el tráfico se dificultó por la acumulación de hielo. También se vieron gravemente afectadas las viñas y los huertos. La tormenta vino acompañada de decenas de miles de rayos. Ola de calor e incendios en Europa. Un calor atípico para el mes de junio se apoderó de Europa. En algunos lugares, la temperatura fue entre 5 y 10 grados Celsius más alta de lo habitual para esta época del año. En varios países, se batieron récords nacionales de temperatura para el mes de junio. En España, el día 28, en el municipio de El Granado, se registraron 46 grados Celsius. Y en Portugal, el 29 de junio, en la localidad de Mora, la temperatura alcanzó los increíbles 46,6 grados. Ese mismo día, en 10 estaciones del país los termómetros superaron los 44 grados Celsius. También se establecieron récords nacionales para junio en Austria y Eslovenia. En Italia, el Ministerio de Sanidad emitió alertas rojas por calor extremo para 16 ciudades, entre ellas Roma, Milán, Venecia, Florencia y Nápoles. El Servicio Meteorológico de Francia declaró el nivel naranja de alerta en un número récord de departamentos, 84 de los 101. En el suroeste del país, los termómetros superaron los 40 grados Celsius. En el departamento de Aude se desataron incendios forestales, quemando 400 hectáreas de terreno y obligando a evacuar un camping y una abadía. En Alemania, la ola de calor redujo el nivel del agua en el río Rin, lo que dificultó la navegación e incrementó los costos de transporte para los propietarios de mercancías. Debido al aumento de la demanda de refrigeración, los precios de la electricidad subieron bruscamente en Alemania y Francia. En Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, los termómetros alcanzaron por primera vez en 124 años los 38,8 grados Celsius. En el noroeste del país, el intenso calor deformó las vías del tren, lo que obligó a suspender temporalmente el tráfico ferroviario. Junio fue el mes más seco jamás registrado en el país. En algunas regiones no cayó ni una gota de lluvia en todo el mes. En este contexto de anomalías naturales, se desataron varios incendios de gran magnitud en el cantón de Herzegovina Occidental, amenazando zonas residenciales e infraestructuras. Uno de ellos comenzó en la noche del 28 de junio en el municipio de Ljubuški. El fuerte viento, que cambiaba constantemente de dirección, dificultó las labores de extinción e impidió el uso de medios aéreos y drones. El incendio pudo ser controlado solo una semana después. El 26 de junio en Grecia, a solo 40 kilómetros de Atenas, se declaró un gran incendio que, debido al calor de 40 grados y al viento rachado, se propagó rápidamente hacia un bosque y casas de veraneo. Según datos preliminares, al menos 20 edificaciones fueron destruidas por las llamas. En 5 zonas, incluida el área cercana al antiguo templo de Poseidón, se ordenó la evacuación urgente y se cerraron las carreteras costeras. Lanchas patrullaban cerca de la orilla en caso de que fuera necesario evacuar por mar.
En Turquía, también debido al calor extremo y a los fuertes vientos, se registraron cientos de incendios a finales de junio. En la provincia de Esmirna, el fuego alcanzó zonas turísticas y las ruinas de la antigua Éfeso, uno de los yacimientos arqueológicos más emblemáticos del país. En los distritos de Menderes y Seferihisar, las llamas alcanzaron barrios residenciales, dañando viviendas y vehículos. Los habitantes fueron evacuados de calles rodeadas por el fuego. 46 personas resultaron heridas por los incendios y fueron hospitalizadas, una de ellas en estado grave. En la ciudad de Esmirna, las llamas alcanzaron un concesionario de coches y un almacén de electrodomésticos que se quemaron por completo. El principal aeropuerto de la provincia, Adnan Menderes, cerró temporalmente el 29 de junio, lo que provocó retrasos de vuelos de casi un día entero. Más de 1000 bomberos, así como helicópteros y aviones, fueron movilizados para combatir el fuego. En todo el mundo se intensifican el calor, la sequía, los vientos y la desgasificación profunda. Todo esto crea condiciones ideales para la aparición de incendios. Comienzan antes de lo habitual, se propagan rápidamente y son difíciles de extinguir. Así, en Europa este año ya se han quemado casi 200.000 hectáreas, lo que supera más del doble la media habitual. Pakistán. El 27 de junio, una terrible tragedia ocurrió con un grupo de turistas en el río Swat, en Pakistán, cuando lluvias torrenciales azotaron el norte del país. Mientras los adultos descansaban en la orilla, los niños jugaban en aguas poco profundas y se tomaban fotos, pero de repente, el agua de lluvia que descendía de las montañas arrastró a los niños con una corriente violenta. Era tan fuerte que parecía que se había roto una represa. Los adultos corrieron a socorrerlos, pero quedaron atrapados en una trampa de agua. Durante más de una hora lograron mantenerse en una estrecha isla en medio del río, esperando a los rescatistas. Lamentablemente, también fueron arrastrados por la corriente. Al menos 9 personas, incluidos niños, murieron y otras 4 siguen desaparecidas. 4 personas lograron ser rescatadas. Las autoridades afirmaron que habían emitido advertencias previas sobre posibles inundaciones y prohibieron el acceso al agua, pero muchas personas no hicieron caso. Las fuertes lluvias e inundaciones repentinas en Pakistán han provocado la muerte de 45 personas en solo unos días. Chile. El 25 de junio, nevadas sorprendieron a los habitantes del desierto de Atacama, ya que se trata de una de las regiones más áridas del mundo, donde las precipitaciones son extremadamente raras. Un incidente grave tuvo lugar en la región de Antofagasta, a más de 4.200 metros de altitud. En la carretera internacional CH-27, la acumulación de nieve, que alcanzó una altura de 10 centímetros, hizo que un camión quedara atascado, bloqueando el paso en ambos sentidos. Unas 40 personas, entre ellas personas mayores y niños, quedaron atrapadas. Pasaron la noche en los vehículos con temperaturas de hasta menos 7 grados Celsius, mientras los rescatistas trataban de llegar a ellos por caminos cubiertos de nieve y de difícil acceso. Cabe destacar que la temperatura mínima media de junio en esta región es de 2 grados Celsius. En otros tramos de la carretera, varios conductores de camiones se vieron obligados a permanecer en la vía durante 3 o 4 días bajo el frío. China. A finales de junio, el distrito de Rongjiang, en la provincia de Guizhou, quedó bajo el agua 2 veces en el transcurso de 4 días. Según los expertos, fue la inundación más intensa jamás registrada en la región. El primer embate del desastre causó la muerte de 6 personas y afectó a más de 100.000. Más de 50.000 habitantes tuvieron que ser evacuados. Las corrientes rápidas inundaron las calles y causaron daños catastróficos a la infraestructura. El agua turbia irrumpió en el mayor centro comercial del distrito. Los dueños de las tiendas contaron que el agua subió tan rápido que no tuvieron tiempo de salvar nada y tuvieron que evacuar con urgencia. Uno de ellos confesó que, al volver a la mañana siguiente, se sintió completamente desmoralizado. Todo había sido destruido en una sola noche. El 28 de junio, una segunda ola de inundaciones volvió a golpear Rongjiang. Las autoridades se vieron obligadas nuevamente a evacuar de emergencia a más de 40.000 personas. Los residentes, que acababan de limpiar de barro sus casas y comercios, no esperaban tener que repetir todo el trabajo. También resultó afectada por segunda vez una atracción local, el campo de fútbol de la Village Super League. Rusia. La situación climática y geodinámica en la zona de la pluma magmática siberiana sigue agravándose. Los indicios del ascenso del magma se vuelven cada vez más evidentes. El 28 de junio, un terremoto de magnitud 5.1 sacudió el norte de Yakutia. Su epicentro se ubicó a unos 280 kilómetros del asentamiento de Chokurdak, y el hipocentro se encontraban a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros. Los especialistas destacan que en los últimos años se ha observado un notable aumento de la actividad sísmica en las regiones septentrionales de Yakutia. Cabe señalar que este potente terremoto fue registrado por servicios sísmicos internacionales, mientras que los medios federales rusos ni siquiera lo mencionaron.
La mañana del 28 de junio, en la ciudad de Norilsk, en la región de Krasnoyarsk, se produjo un colapso masivo del terreno de una superficie de 132 metros cuadrados. Un socavón de 25 metros de profundidad se tragó varios garajes y una caseta de vigilancia en la que se encontraba una mujer de guardia. 4 días después, su destino seguía siendo desconocido. Las labores de búsqueda se vieron dificultadas por el agua que se aproximaba y el riesgo de nuevos derrumbes. Según el Ministerio de Emergencias, la causa del hundimiento fue el deshielo del permafrost. Este es ya el segundo incidente similar en Norilsk en los últimos meses. En abril, se formó allí un enorme cráter de unos 500 metros cuadrados y más de 7 metros de profundidad. El 30 de junio, una poderosa tormenta eléctrica azotó el norte de la región de Krasnoyarsk. En las ciudades de Norilsk y Dudinka se registraron lluvias intensas con rayos y ráfagas de viento. En pocos minutos, las calles se convirtieron en torrentes que inundaron carreteras e incluso los accesos a los edificios. La tormenta vino acompañada de granizo de gran tamaño, de hasta 4 centímetros, que dañó numerosos vehículos. Los habitantes más antiguos afirmaron no recordar un tiempo así, y no es de extrañar. Normalmente, el aire frío y el severo clima ártico impiden que las tormentas se desaten con tal intensidad. Todo lo que ha visto en este video no es simplemente una cadena de catástrofes sin conexión. Son manifestaciones de procesos profundos que ocurren en el sistema de la Tierra, y el más peligroso de ellos se encuentra en Siberia. Allí se están registrando terremotos atípicos, hundimientos masivos del terreno y otras anomalías que indican la activación de una de las mayores plumas magmáticas del planeta. Hace 250 millones de años, su poderosa erupción formó los traps siberianos y provocó la extinción masiva del Pérmico, cuando desapareció la mayor parte de la vida en la Tierra. Hoy estamos observando procesos similares. El área bajo Siberia afectada por los flujos magmáticos ya es comparable en tamaño con Australia. Y no se trata de un problema local, sino de una amenaza de escala planetaria. Si se produce una erupción, prácticamente todo el territorio del planeta se volverá inhabitable. Sin embargo, existe una solución real: la desgasificación planificada. La liberación controlada de gases y lava desde el interior de la Tierra no solo puede eliminar el riesgo de una erupción de la pluma, sino también reducir la presión interna en el sistema magmático del planeta. Esto permitiría prevenir terremotos devastadores como los que han causado miles de muertes en Turquía, Myanmar y otros países. Y además, contribuiría a estabilizar el clima del planeta. Parecería que esto debería ser el tema número 1 para todo el mundo. Pero en el espacio informativo reina casi el silencio total, especialmente en Rusia. ¿Por qué? La razón es simple. Si la gente conoce la verdad sobre la catástrofe que se está gestando bajo sus pies, empezarán a exigir respuestas, evacuación y medidas reales. Y eso amenaza los intereses de quienes están acostumbrados a disponer de esa tierra y sus recursos. Por eso el tema de la pluma magmática se oculta, se ridiculiza y se desacredita. ¿Cuál es nuestra salida? No callar. Hablar de este problema para que todos lo conozcan. Necesitamos despertar al mundo. Necesitamos exigir medidas concretas a las autoridades. Si guardamos silencio hoy, el mañana podría no llegar para nosotros. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Cristal desde el vacío. Ingeniería del futuro. El vacío no es la nada, es un medio en el que la materia puede ser creada a nivel atómico y cuántico. Esto no es una teoría, es un desafío directo a la ciencia moderna y a toda la base del entendimiento científico. En este fragmento extraordinario de la declaración que sacudirá la ciencia, el Dr. Egon Cholakian hace una afirmación que pone patas arriba todo lo que creíamos saber sobre la materia, la energía y el propio universo. En nombre del equipo científico de ALLATRA, el Dr. Cholakian anuncia su disposición a realizar un experimento abierto, público y científicamente documentado para crear un cristal de sal, NaCl, dentro de una cámara sellada de alto vacío, sin introducir ninguna sustancia desde el exterior, utilizando únicamente campos electromagnéticos ajustados con precisión. Él hace una promesa solemne. Si se cumplen 2 condiciones, restablecer el acceso a la pluma magmática siberiana y cesar la presión sobre los participantes de ALLATRA, entonces exactamente dentro de un año se llevará a cabo el experimento. Y su resultado servirá como prueba de que la materia puede ser creada de la nada. Pero esto es solo el comienzo. El Dr. Egon Cholakian subraya que el siguiente paso es la creación de estructuras biológicas en el vacío, e incluso, potencialmente, de microorganismos vivos.
Esta propuesta podría reescribir los libros de texto de física y marcar el primer paso hacia una interacción consciente con la estructura fundamental de la realidad. ¿Pero aceptará la humanidad este desafío? Este fenómeno abre nuevas fronteras para la síntesis de materia, fuentes alternativas de energía y tecnologías radicalmente nuevas para la creación y el control de objetos a nivel cuántico. Estamos hablando, en esencia, del surgimiento de materia de la nada, desde el vacío. Me refiero a un experimento científico único. Además, la esencia de este experimento ofrece un camino para responder a una de las preguntas más antiguas de la historia de la ciencia: ¿cómo se formó nuestro universo? Y por ello, deseo hacer una declaración seria, directa e irreversible. Hemos guardado silencio durante demasiado tiempo. Durante demasiado tiempo hemos depositado nuestras esperanzas en la razón. Ahora, estamos preparados para lanzar un desafío. Este es un desafío a toda la comunidad científica y civil mundial, incluidos los líderes políticos y los funcionarios responsables. Es un desafío en el que estamos dispuestos a demostrar, de forma visible e inequívoca, de qué somos realmente capaces. Pero lo haremos únicamente cuando se garanticen las condiciones necesarias, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad, para cada uno de ustedes, para que la vida misma pueda ser preservada. Estoy proponiendo dos condiciones claras, inequívocas y, en mi opinión, justas, condiciones que permitirán a todos nosotros y al planeta entero avanzar. Primero, la restauración inmediata del acceso completo de nuestra comunidad científica al monitoreo de la pluma siberiana. Segundo, el cese de todas las formas de represión, difamación y presión contra los participantes del movimiento Alatra, en cualquier país en que se encuentren, incluyendo Rusia y Ucrania. No estamos pidiendo lo imposible, estamos exigiendo que se nos devuelva el derecho a cumplir con nuestro deber hacia la humanidad. Y ahora, esto es lo que estamos preparados para ofrecer a cambio. Algo que obligará a reescribir todos los libros de texto de física. Algo que no solo revolucionará nuestra comprensión de la materia y la energía, sino que también proporcionará la clave para una nueva etapa tecnológica en el desarrollo de la civilización. Me refiero a un experimento científico único, cuya importancia va mucho más allá de los límites actuales de la ciencia moderna. Estamos preparados para llevar a cabo, de manera abierta, pública y con un registro científico completo, un experimento sin precedentes en la historia de la humanidad: la formación controlada de un objeto material, un cristal de sal, cloruro de sodio, dentro de una cámara sellada de alto vacío, es decir, en el vacío, sin introducir ninguna sustancia desde el exterior, utilizando únicamente la influencia de campos electromagnéticos ajustados con precisión. Sí, lo han oído bien, estamos hablando en esencia del surgimiento de materia de la nada, desde el vacío, donde, según el modelo científico actual, no debería poder originarse nada. Ningún estado, ningún instituto y ningún laboratorio en todo el mundo es capaz de lograr esto. Pero nosotros, los científicos de Alatra, sí podemos hacerlo, porque contamos con la experiencia científica necesaria y con un conocimiento genuino para llevar a cabo esta tarea. Para lograrlo, necesitamos dos componentes clave: el equipo de alta precisión específicamente requerido para este experimento y un año de tiempo. Estoy personalmente preparado para dirigir este experimento y asumir toda la responsabilidad por su resultado. Y garantizo que en el plazo de un año presentaremos el resultado que he descrito y lo someteremos a verificación en cualquier formato científico, con total transparencia, fiabilidad y rigor. Para quienes estén familiarizados con los fundamentos de la física, la magnitud de este experimento, demostrar por primera vez en la historia la aparición de materia desde el vacío, no necesita explicación. Su importancia global es evidente por sí misma, pero para todos los demás permítanme aclararlo. La importancia científica y civilizacional de este acontecimiento supera incluso al primer vuelo humano al espacio o al momento en que la humanidad aprendió a utilizar el fuego. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista científico, el resultado de este experimento demostraría que el vacío no es simplemente nada, sino un medio en el cual es posible la formación controlada de materia mediante la influencia de campos electromagnéticos. Este fenómeno abre nuevas fronteras para la síntesis de materia
fuentes alternativas de energía y tecnologías radicalmente nuevas para la creación y el control de objetos a nivel cuántico. Además, la esencia de este experimento ofrece un camino para responder a una de las preguntas más antiguas de la historia de la ciencia: ¿cómo se formó nuestro universo? Y ahora, diré unas palabras para quienes estén familiarizados con los fundamentos de la física cuántica, en particular, la electrodinámica cuántica. Estamos hablando de la creación controlada de un cristal de sal en el vacío, de un cuarto de quilate. Esto equivale aproximadamente a un quintillón de átomos organizados en una red cristalina, una estructura matricial extraordinariamente compleja a escala nanométrica, cuya codificación informacional representa un volumen de datos colosal. Se trata de un método completamente nuevo de almacenamiento y transmisión de información. Y no me refiero a la codificación multinivel ni a la espintrónica, me refiero a un enfoque fundamentalmente distinto. Dicho esto, señalaré que los avances recientes en nanofotónica desempeñan cierto papel aquí, pero eso es lo máximo que puedo revelar. Sin embargo, puedo afirmar con total confianza que nosotros, el equipo científico de ALATRA, poseemos el conjunto completo de conocimientos necesarios para hacer la siguiente declaración, mientras los miro directamente a los ojos. Exactamente un año después de que se cumplan nuestras condiciones y se nos proporcione el equipo de alta precisión, estaremos listos para realizar y documentar este experimento de manera pública, demostrando que la materia puede ser sintetizada desde el vacío. Es posible. Llamo su estimada atención sobre esto. El cristal de sal que formaremos durante el experimento, sintetizado en el vacío, se convertirá en una sustancia única y en la más valiosa de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué, se preguntarán? Porque será el primer objeto creado por el ser humano en el vacío, en el sentido tradicional, a partir de la nada. Sin embargo, esto es solo el comienzo de lo que es posible. Tras la formación exitosa del cristal en el vacío, afirmo con total responsabilidad que el siguiente paso se volverá completamente viable en un futuro cercano, no en una era lejana. Ese paso es la síntesis de estructuras biológicas en el vacío. Primero, granos, como el arroz, y más adelante, microorganismos vivos, hasta llegar eventualmente a la creación de formas de vida bastante complejas, como la mosca de la fruta drosófila. Las capacidades tecnológicas actuales de nuestra civilización ya hacen esto posible, siempre que exista el enfoque científico adecuado, el cual ya posee el equipo internacional de investigación de ALATRA, y se tenga acceso a la infraestructura especializada necesaria. Ya no tenemos tiempo para juegos, excusas ni inacción. Por eso les hablo hoy con una franqueza, urgencia y determinación inusuales. Por la presente, hago un llamado oficial a la comunidad científica y política mundial. Acepten este desafío. Concedan libertad a ALATRA. Restablezcan el acceso al monitoreo de la pluma magmática siberiana. Proporcionen el equipo necesario. Y exactamente un año después de que se cumplan estas condiciones, demostraremos algo que hará avanzar a la ciencia global. No un paso, sino millones de kilómetros en un instante. Además, no se tratará simplemente de un avance tecnológico. Será, en cambio, una verdadera oportunidad para replantear el propio concepto de espacio y tiempo. Y quizás iniciar la primera interacción consciente con su estructura fundamental y la capacidad de gobernarla. .0 FM. ¿Qué sabemos realmente sobre la naturaleza que nos rodea? ¿Cómo influye la ciencia en nuestra vida diaria? ¿Hacia dónde nos lleva la tecnología que creamos? Cada día, en la frontera del tiempo, te invitamos a detenerte y observar, y pensar el presente con la mirada del futuro. Descubrimos avances científicos, exploramos el mundo natural y reflexionamos sobre las tecnologías que están transformando la humanidad.
Este no solo es un programa de radio, es un espacio para despertar la curiosidad, cuestionar lo establecido y sembrar conciencia. Escúchanos en la 93.0 de su frecuencia modulada de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Conecta con el conocimiento. Conecta con el futuro. En la frontera del tiempo. El camino comienza por entender. .0 FM.